Desde los estudios de Trimax Media en Montevideo y en la pantalla de BTV Uruguay renovamos una semana más nuestro compromiso salud. El tema central de hoy, enfermedades raras. La Organización Mundial de la Salud define enfermedad como la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. Una enfermedad rara es una enfermedad poco frecuente, que afecta a un número limitado de la población total. Existen más de 7.000 enfermedades clasificadas como raras y según la Organización Mundial de la Salud, el 7% de la población mundial padece alguna de ellas. Hay que destacar que la mayoría de los cánceres infantiles son enfermedades raras. A pesar de la rareza de cada enfermedad, unos 30 millones de personas padecen alguna en los 25 países europeos y se estima que en Latinoamérica afecta a más de 42 millones. El 80% de las enfermedades raras tienen alguna alteración genética identificada. Puede ser heredada o derivada de la mutación de un gen. Otras enfermedades raras son causadas por infecciones, bacteriales o víricas, o por productos químicos, radiaciones, etc. Algunas enfermedades raras son también producidas por una combinación de factores genéticos y medioambientales, pero en la mayoría los mecanismos etiológicos son todavía desconocidos. Los sistemas de salud no están preparados para enfrentar el reto de la atención de estos pacientes, lo que se refleja en una atención inadecuada y carente de equidad. Hoy, en Compromiso Salud, les presentamos enfermedades raras. Vamos entonces a aclarar unos conceptos, porque hay unos términos que son similares a la enfermedad rara, o por lo menos un concepto similar a la enfermedad rara, que quiero compararlos. La enfermedad rara, primero, es una enfermedad de baja prevalencia, es decir, como decíamos al inicio del programa, con muy poca gente, menos de una persona menos de un afectado cada 2.000 personas en la población. Son enfermedades, digamos, muy diferentes, porque estamos hablando de 7.000 o más enfermedades diferentes, de baja cantidad cada una de ellas, que afectan tanto a niños como a adultos y que por ser raras hay poca conciencia a nivel de la población, pero también hay poca conciencia en la parte médica y en la salud pública, donde no son prioridad y por lo tanto hay poca investigación. Después tenemos las enfermedades olvidadas, que son enfermedades comunes, en general infecciosas o comunicables, que se ven fundamentalmente en países en vías de desarrollo, el África subsahariana, es decir, son enfermedades como el mal del sueño, transmitido por las moscas de C. Hay mucha gente afectada, pero son pobres, no hay plata para investigar. Entonces, muchas veces no hay un tratamiento adecuado para este tipo de problemas. Juntan las dos enfermedades raras y estas enfermedades olvidadas constituyen las enfermedades huérfanas. Huérfanas porque no son prioridad en salud pública, huérfanas porque nadie las investiga, porque no se desarrollan los tratamientos de la misma manera que se desarrollan para otro tipo de enfermedades. Me quedé pensando en las enfermedades olvidadas porque ese de la mosca CC, yo creo que hace 30 años que no escuchaba. Exactamente. Totalmente olvidada. Exactamente, porque bueno, no nos toca a nosotros, pero en África es un problema todavía. Entonces, como decíamos, las características fundamentales son poco frecuentes, 5 cada 10.000 casos, cada 1.000 habitantes, 7.000, o sea, son diversas, 7.000 tipos, pero tienen la paradoja de la rareza. Cada una aporta poco, pero como son 7.000 o más tipos de enfermedades, generan, y se estima, que el 7% de la población mundial está afectada por este tipo de enfermedades. Y por lo tanto, se presentan de una manera muy, muy diversa. ¿Cuáles son las causas de la mayoría de estas enfermedades? Son genéticas. Decíamos en la presentación que a veces nacemos con algunos defectos genéticos. Cada uno de nosotros tiene varios defectos genéticos, pero no se expresan, están latentes.
Ahora, si una persona se cruza, digamos así, Sí. con otra persona que tiene ese mismo defecto genético, puede aparecer Puede el transmitir. problema. A veces también son resultantes de la exposición ambiental, por ejemplo, exposición durante el embarazo, junto a una cierta predisposición genética. ¿Cuáles son las características principales? Muy frecuentemente son graves o muy graves, pero no siempre. No toda enfermedad de este tipo tiene que cortar la vida antes de la expectativa de vida. Lo que sí, muy frecuentemente son crónicas y a menudo degenerativas. Se va perdiendo la capacidad del individuo o en movilizarse o en su razonamiento. Y como decíamos, hasta en un 50% de los casos pone en peligro la vida. Y un 50% comienza en la niñez, o sea, son visibles desde la niñez y pueden llevar a una incapacidad y una pérdida de autonomía que genera para el individuo y la familia serios problemas, O sea ¿no? que lo recomendable sería una insistencia moderada, pero insistencia por parte de los progenitores si no hay una respuesta Bueno, a determinados síntomas. Exactamente, pero si tú no conoces y lo vas dejando pasar, ahora, si te informan que hay que estar alerta a este tipo de síntomas para consultar y el médico sabe de qué se trata, es más fácil, ¿no? Entonces, está el tema de la carga psicosocial para los pacientes y los familiares, y porque estas enfermedades muchas veces son incurables. Entonces, no tenemos tratamientos, pero por lo menos apoyarlos, orientarlos, hacerles la vida un poco más fácil a este tipo de personas, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, hay 8 enfermedades que son las más frecuentes. Y las nombro nada más. Una, el síndrome de Brugada, que es un problema cardíaco que genera muerte súbita. La porfiria eritropoyética congénita, que es una alteración que afecta la formación de la sangre y genera anemia y la parte de la piel, y puede haber una hipersensibilidad extrema a la luz. El síndrome de Guillain-Barré, que es una afectación de la mielina, una vaina que recubre los nervios periféricos y puede llevar a déficit muscular, a insuficiencia respiratoria y matar a la persona. El Zika ahora estaría produciendo un aumento de estos casos. El melanoma maligno familiar, en donde 2 o más personas familiares de primer grado presentan un cáncer de piel como es el melanoma. El autismo hereditario, hay varios tipos de trastornos dentro del trastorno del espectro autista. Este es uno especial y de fuerte base genética. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita donde se unen 4 tipos de malformaciones y se genera la mezcla de sangre arterial y venosa, y estos niños son azules, y es lo que los evidencia, y se cansan obviamente. Seguro. La esclerodermia, la transposición completa de grandes vasos, o sea, la aorta, la arteria aorta y la arteria pulmonar, se cambian de lugar. Estas son las más frecuentes, pero otras patologías, el síndrome de Down, la existencia de un tercer cromosoma en el par 21, lo vemos, es más frecuente, pero es poco frecuente en la población. La acromegalia, un exceso de secreción de hormona de crecimiento que genera un aumento de la cabeza y fundamentalmente del mentón, maxilar y de las manos. El enanismo y la progeria, por ejemplo, que es un envejecimiento brusco y prematuro de niños que termina con la muerte de estos niños. Entonces acá se genera un problema, una inequidad entre lo que se conoce y los recursos que hay para las enfermedades frecuentes con estas enfermedades, en donde no hay investigación, no hay recursos y la calidad de atención es mucho más deficitaria. Por todas estas cosas, el tiempo medio estimado desde el comienzo de los síntomas hasta el diagnóstico son 5 años, pero en 1 de cada 10 casos puede llevar 10 años. Y estas personas pasan por múltiples exámenes. Se les repiten y se les hacen exámenes porque no se sabe exactamente qué es lo que tiene.
y a veces no hay especialistas en su área cercana y hay que trasladarlos a otros lugares. Como consecuencia, como no reciben tratamiento ni apoyo adecuado y temprano, la enfermedad se agrava. Y si es de base genética y la persona se casa y tiene hijos, puede transmitir la enfermedad a sus hijos. Y está el tema de los medicamentos o el tratamiento huérfano, que es el punto de que al ser pocos y no hay estímulo económico para hacer investigación, que no es barata, entonces no hay vacunas, no hay tratamientos curativos y preventivos, no hay agentes diagnósticos para muchas de estas enfermedades raras que estamos abordando. Y todo esto implica un costo para la familia. En Europa se calcula que para diagnóstico y tratamiento lleva un 20% de los ingresos anuales de una familia, una media de 350 euros por mes, en medicamentos, en productos sanitarios, pero también en el médico, consultas técnicas, ayudas ortopédicas, etc. Ahora, ¿son un problema para la salud pública este tipo de enfermedades? Si consideramos que el 35% de las muertes en menores de 1 año, si consideramos que 1 de cada 10 muertes entre el primer año y los 15 años son por estas enfermedades, ya comienza a ser un problema de salud pública. Pero si a eso le agregamos que estas enfermedades son responsables del 44% de los déficits motores graves, de 37% de trastornos estéticos y funcionales, de 22% de dolor crónico, de un 7% de déficit intelectual, de reducción de la actividad o restricción de la actividad, de postración permanente o pérdida de autonomía en número de personas, entonces esto pasa a ser un problema significativo. Vos sí que sos, compadrito, nunca bajaste el copete.